acá estoy. Esta serie dio mucho que hablar. Básicamente a mí me entusiasmó porque se abrió como un espejo de resonancias, donde fue como un disparador para que muchas personas empiecen a pensarse, a mirarse de otra manera o a empezar a entender cómo afecta en nuestra vida la historia del transgeneracional, de lo que les ha pasado a nuestros ancestros. Eh, para los que no me conocen, mi nombre es Elena Mandel, soy psicóloga, terapeuta familiar sistémica relacional, así que después me especialicé en terapias complementarias como la decodificación bioemocional, las regresiones a niñez, a vidas pasadas, mediante hipnosis. Y cuento esto de que son terapias complementarias, aunque la página de alguna manera me muestra como terapeuta alternativa. En verdad es una terapia complementaria a la psicología o complementaria a la medicina cuando lo que se consultan son síntomas médicos, es decir, que no es excluyente. Justamente una de las cosas que me había llamado la atención en el caso de Sergi es por qué abandona su tratamiento médico cuando empieza este camino de despertar espiritual. Entonces, en verdad, es alternativa porque es una alternativa médica o terapéutica diferente que abre a una autoexploración. Una de las cosas que, bueno, acá al ser una ficción, está bueno, digamos, Sergi directamente se comunica con Samán y aparece, pero normalmente cuando uno atiende a un paciente, en mi caso la decodificación bioemocional tiene que ver con desprogramar el código biológico de los síntomas, para lo cual partimos de un análisis del árbol transgeneracional. Es decir, que vamos anotando datos de nacimiento, de muerte, de eventos traumáticos de nuestro árbol. Así que no tomamos en cuenta fecha de nacimiento, fecha de muerte, accidentes, causas de muertes, y todas las cuestiones vinculares o traumáticas que atraviesan los árboles familiares. En este caso estamos hablando de historias que tienen que ver con la guerra, con la revolución. En el caso de este árbol de Sergi y de Muco nos encontramos con historias transgeneracionales que encierran asesinatos, secretos, vergüenzas y traumas, ¿no es cierto? Que historias de Oriente, como bueno, hay un transgeneracional histórico que la verdad no es mi especialidad, pero en mi caso que aquí en Argentina me ha tocado atender personas que han sido engendradas en dictadura militar. Sí pude experimentar en el acompañamiento, ¿no? Como facilitadora de que otros descubra a sí mismo y pueda acceder a esta caja negra de la memoria. La caja negra de la memoria es como la caja negra de los aviones, es como un procesador, lo que sería nuestro Google Drive, donde se van almacenando todas nuestras memorias inconscientes, todo lo que ha pasado. Entonces, en este caso, atendiendo a víctimas de estas situaciones de terrorismo, de Estado, de desapariciones, yo he podido sentir en mi propio cuerpo esta huella de miedo colectivo, de susto, de corridas, de asesinatos. Entonces uno se empieza, o yo me puse a pensar, porque la verdad que la serie abrió distinto tipo de miradas y abrió distinto tipo de preguntas. Nosotros tenemos un inconsciente individual, pero también tenemos
un inconsciente familiar, y el inconsciente familiar está por encima de nosotros. ¿Por qué? Porque para pertenecer nosotros necesitamos ser miembros de una familia. En el caso de Muko, que queda, digamos, que pierde a su compañero, que es una mujer que se embarazó soltera, lo cual ya era una vergüenza, imaginemos en una historia de Oriente, que pierde a su compañero asesinado de esta manera, que elige guardar un secreto probablemente, digamos, por vergüenza. Hay que ver qué implicaba en esta época en la que la serie tiene lugar el que a tu compañero lo asesinen por revolucionario. Entonces, hay secretos que tienen que ver con memorias de protección, de cuidado. Entonces, Muko es una mujer que mientras está gestando a su hija, pierde a su compañero. Esto hace que sufra lo que se llama un shock biológico, una situación muy traumática, un trauma que de alguna manera programa en su hija una situación de duelo, de una pérdida ambigua, hay un duelo imposible de procesar, hay una situación de dolor, por lo que Muko es una mujer que atraviesa un embarazo en un estado de muchísima tristeza, de desconsuelo, de soledad, de desprotección, sufre un trauma repentino, de abandono, pero además que se gestiona, digamos, el abandono, también hay un conflicto de separación, porque ella queda separada de este compañero. Como Sepsi queda en este lugar de hija bastón, de hijo ancla, ¿no es cierto? Hay que pensar en qué contexto este vínculo tan fuerte materno-filial es, de alguna manera, se ve forjado, porque estamos hablando de una mujer sola, en un alto estado de vulnerabilidad, probablemente digamos, sí de precariedad económica, tal vez habitacional. Hay que ver cuál es todo el contexto de guerra y de desprotección, en el que, bueno, yo no he leído todavía el libro, así que hasta me he llegado a imaginar, bueno, de dónde sale este papá, de alguna manera, del corazón de Sepsi. Era un amigo revolucionario del marido, es alguien que decide acompañarla en este proceso de maternidad. Entonces nos encontramos con una madre bastante intoxicada por emociones de dolor, de tristeza, que de alguna manera en el futuro son programantes de este cáncer que tiene su hija. Entonces, desde la mirada de lo bioemocional digamos, hay traumas que tienen que ver con el transgeneracional y traumas que tienen que ver con lo que es el proyecto sentido. Proyectos sentido son de los 9 meses antes del nacimiento hasta los 6 años de vida. Entonces, en esta etapa de proyecto sentido, todo lo que afecta a una niña tiene que ver con la dificultad digamos, la dificultad o no, digamos, el sistema vibratorio emocional de la madre, digamos. Esta niña, Sepsi, se está alimentando a través del líquido amniótico de estas imágenes de dolor, de pérdida, de abandono, de desolación, de fusilamiento, ¿no? De cosas que están doliendo. Y estos traumas son vividos, digamos, un shock biológico para la decodificación es una situación inesperada, repentina,
vivida en soledad, sin solución, cuando el trauma tiene semejante magnitud, ¿no es cierto?, en cómo está tocando nuestro yo, todo este nivel vibratorio, todas estas emociones que la madre no puede gestionar, que no puede procesar, porque son de un alto impacto, es decir, uno desconoce la coyuntura en la que quedó embarazada, si el embarazo fue buscado o no fue buscado, pero lo cierto es que Muko estaba enamorada de su compañero y lo había elegido, entonces había como un proyecto de vida juntos. Entonces, en un primer año de vida de un niño, se van creando las bases psicoafectivas para el desarrollo, para el proceso evolutivo del bebé, lo cual después va a permitir que el bebé se pueda percibir como un individuo diferenciado y con un psiquismo propio. El bebé se encuentra en un estado de vulnerabilidad y dependencia, precisando de un entorno cuidador, que atienda sus necesidades, que le pueda ofrecer atención, afecto, reconocimiento, continuidad en los cuidados, para que se sienta calmado, seguro, cuidado. Esto implica que el cuidador debe estar atento a las señales del bebé, le debe ofrecer una mirada que procure una sintonía afectiva que dé lugar, que dé respuesta a las necesidades de regulación emocional del niño, el hambre, el sueño, el juego en cada momento, que pueda fortalecer los lazos que procuran un vínculo de seguridad necesario para su crecimiento. En el amamantamiento, ¿no es cierto?, el bebé no solo satisface el hambre al succionar, porque también es un momento de integración sensorial en la que el bebé siente, huele, oye y se vincula con su cuidador, ofreciendo, ¿no es cierto?, calma, alimento, favoreciendo la interacción. Ahora, ¿qué pasa cuando una madre, en este caso Muko, está atravesando toda esta situación de tanto dolor? ¿Qué es lo que se está estructurando en ella para, digamos, cómo lográs asimilar que a tu compañero lo mataron por una causa que además él considera justa, y que si vos estás con un revolucionario es muy probable que estés compartiendo estos ideales de lucha? Entonces, este vínculo queda anclado en una mamá muy desprotegida, muy sola, que debe sobreponerse como puede a esta situación traumática. Va a dar a luz a una hija sola, en una situación de alta vulnerabilidad, y esta vulnerabilidad, digamos, pongámosle, si queremos pensar, vínculo incondicional, donde Muko termina siendo todo para esta nena y esta nena todo para Muko, energéticamente se forma, digamos, a lo largo de la vida de Sevgi, ¿no?, que ella termina siendo luego una pareja energética con su mamá. Entonces tenemos como una primer pérdida de un compañero, una pérdida de pareja, que de alguna manera luego es un síntoma programante en la problemática, digamos, de Sevgi, que luego no encuentra pareja. ¿Por qué? Porque para el inconsciente familiar, ¿no es cierto?, el tener una pareja que se muere da por resultado vida. En este caso podemos decir que la muerte da por resultado vida. Cuando posteriormente matan al papá del corazón de Sevgi, al quien ella considera su papá, de alguna manera también hay una nueva impregnación de todo el ambiente de muerte, de culpa,
Sergi tiene esta sensación de que debiera haber muerto ella y no su papá. Y habrá que ver, ¿no es cierto?, en medio de la gestación, qué le pasó a Muko, habrá pensado en morirse, habrá pensado que todo la sobrepasaba. Hay probablemente digamos, hay una herida de injusticia, porque ya que a tu compañero lo asesinen de esta manera, no es algo que uno viva justamente. Entonces ella luego viene también desde su profesión, desde abogada, con la idea de meter a los criminales presos, también viene a reparar una herida de injusticia. Esto apunta un poco a ver que somos menos libres de lo que creemos, porque tenemos un inconsciente familiar que nos está marcando determinadas creencias. Hay en el caso de Sergi un conflicto de identidad, ¿no es cierto? ¿Quién soy? ¿Quién soy para la vida? ¿Quién soy para mi mamá? ¿Quién soy para mi papá? Cuál es mi lugar? Cuando ella ve morir a su papá, hay una parte que ella le dice a Samán, que ella va viendo cómo de alguna manera todas sus células se van desmoronando, ¿no? Como que se van muriendo. Entonces hay, digamos, en estos acompañamientos, en este caso la terapia espiritual es de constelaciones, no es la que yo realizo, aunque toma elementos de las constelaciones, pero sí hay una mirada siempre que impregna lo transgeneracional. Entonces, ¿de qué manera nos atraviesan las creencias, los secretos, los mandatos, las vergüenzas, los lugares que venimos a ocupar? Porque dentro de nuestro árbol, digamos, acá estarían los abuelos, acá estarían los padres, acá estaría el fruto, es decir, el fruto del árbol siempre se ve arriba, pero las raíces son totalmente invisibles, las raíces son, digamos, lo que se está, digamos, viviendo por dentro. Las raíces de este nacimiento tienen que ver con dolor, tienen que ver con muerte. Y cuando uno hace un acompañamiento con este tipo de terapia complementaria, la persona lo primero que hace cuando decide que quiere consultar con decodificación bioemocional, empieza a investigar, empieza a preguntar. Normalmente, como las historias que hay más arriba, las historias de dolor, las historias de guerra, donde hay trauma, hay secreto. Donde hay secreto, hay vergüenza, hay dolor, hay ocultamiento y hay cosas que uno no es que solamente le está ocultando al otro, se está ocultando a sí mismo. Por ejemplo, digamos, Sergi, sí, es gestada con un secreto, ella ignora el tema de su padre biológico. Sin embargo, este programa de secreto que se hereda, ¿no es cierto?, ¿cómo se está manifestando? Es muy curioso cómo Sergi deja, por ejemplo, deja el tratamiento médico, ¿no es cierto? Lo deja y no le dice a sus amigas. Una de las cosas que a mí me encantó de la serie es que es un canto a la amistad, ¿no es cierto? Cómo los vínculos te salvan la vida o te acompañan a procesar todas estas situaciones buenas, malas, tristes, agradables, feas, o como quieras llamarlas, que uno va atravesando. Es importante, por ejemplo, en esta cuestión de Ada y Sergi. Ada tiene un enfoque que es netamente médico, no le interesa la parte emocional del síntoma. Sin embargo, al desarrollarse la serie, está acompañando
intentando, bueno, respetar, no está de acuerdo, porque bueno, para ella es importante el enfoque médico, considera que Samán es un chanta, es un mentiroso, que está inventando. Durante toda la serie una no sabe cuál es la formación de Samán y cuál es, digamos, el aval científico que hay detrás de toda esta terapia espiritual que lo realiza. Entonces, y la otra que decide posponer su cirugía de Lolas para acompañarla, también está, digamos, jugando un papel importante. Entonces, una de las cosas que me llama la atención como cosa positiva es, bueno, el papel de las amigas y cómo las amigas o tu entorno, las personas que te quieren, te tienen que acompañar sin importar a veces si están de acuerdo en lo que estás haciendo o no. A mí me ha tocado como decodificadora atender a muchas personas que consultan por cáncer que en algunas ocasiones han consultado en estadios tempranos, en otras ocasiones han consultado ya en momento de metástasis, el acompañamiento, el proceso terapéutico con terapias complementarias tiene que ver con abrirle un canal al otro, con viajar en el tiempo, con poder trasladarnos a momentos anteriores, donde por ciclos biológicos memorizados los efectos del cáncer que se despertó se empiezan a jugar. Cuando una persona viene entonces a una consulta con un cuadro, con un diagnóstico de mala prensa, como ser el cáncer, lo primero que se trabaja es el conflicto diagnóstico, que tiene que ver con el shock biológico que tiene la persona cuando le dicen que tiene un diagnóstico de mala prensa. Entonces, ¿qué piensa? ¿Que se va a morir? ¿Que le va a pasar esto? ¿Que le va a pasar lo otro? ¿Cuáles son las memorias que se le activan? ¿Qué es lo que se le activa de haber visto en el árbol a otras personas que sufren, que han sufrido o que han muerto de cáncer? Que entonces se les activan situaciones de miedo a morir, de miedo al sufrimiento, de miedo a la agonía. La verdad es que la ciencia evolucionó un montón, pero todavía no es que se ha creado una vacuna. Entonces, cuando se trabaja el conflicto diagnóstico con el paciente, lo primero, digamos, ¿para qué tiene que ver esto? Para que el paciente pueda conectar con qué sintió en ese momento. Hay muchas emociones, ¿no es cierto?, que quedan bloqueadas por ahí directamente. Te dijeron tenés cáncer y se te vino recuerdo del abuelito, de mamá, de papá o del vecino, algún familiar que vos viste sufrir y mucho. Qué sé yo, mi madre viene impregnada con la memoria de mi abuelo materno, murió de cáncer de páncreas cuando yo tenía la edad de 2 años y de alguna manera, digamos, ahí entiendo cuál es el dolor que a alguien se le genera o el miedo al sufrimiento, ¿no? El miedo al que no hay nada que hacer, cuando te dicen probablemente que fulanito ya está en una situación de metástasis y no hay nada que hacer, y bueno, hay un shock biológico y cuando te dicen que sos vos la que tenés los días probablemente contados, ¿no? Porque es lo que la persona se empieza a imaginar, entonces hay una pérdida de poder. Entonces lo primero que trabajamos es este tipo de bloqueo emocional, físico, mental, espiritual, para devolverle al consultante todo su poder. Nosotros tenemos la misma capacidad de enfermarnos que de sanarnos.
Entonces, esto va a que es importante entender que estos son procesos de sanación. A lo largo de la serie también se va viendo esta situación de proceso terapéutico, porque uno va viendo, ¿no es cierto?, cómo hay una seguidilla de consultas y cómo muchas cuestiones de la consulta están resonando en el campo, ¿no es cierto? Hay una persona que está consultando, se elige a tal o cual para que represente el papel, pero todos y cada uno de nosotros que ha visto la serie se nos han despertado cosas, ¿no es cierto? El personaje tal o cual te genera algún tipo de identificación o de simpatía o de enojo o de bronca. Cuando tenés enfermedades, entonces, como el cáncer, hay situaciones que tienen que ver con estados emocionales, de rabia, de larga data, ¿no? Situaciones que no se pueden perdonar. Cuando empieza la constelación, justamente respecto de Sergi y quien hace de papá la habilita, ¿no? Le da derecho. Bueno, lo mejor que vos podés hacer por mí es vivir tu vida, es ser feliz, es tener un proyecto. En esto de que, bueno, hay una herida que Sergi tiene que sanar con papá y con mamá. Con papá la logra sanar, pero mamá no logra sanar. ¿Por qué? Porque el peso de probablemente del secreto es muy fuerte. Entonces empiezo a pensar en esto de hacer vivos para reflexionar. No siempre voy a estar dando respuestas, la verdad que estoy compartiendo un poco también las preguntas que me hago, ¿no? Y cómo, porque hay un momento justamente que hay una, digamos, la muerte del papá de Sergi, ¿no es cierto? En esto de asesinar a un revolucionario, estamos pensando que, bueno, quien es un revolucionario está traicionando a la patria, está traicionando al país y por eso lo están matando, alguien lo denuncia, porque luego es Muko quien va y denuncia a Samán, incluso dándose cuenta de que ella está viendo mucho mejor a su hija. Entonces, el peso del ocultamiento, las ganas de, digamos, la vergüenza de que se sepa la verdad, es tanto más fuerte que el deseo de que la chica sobreviva. O sea, terminando el tratamiento se va a morir. Probablemente para Muko no, porque es muy probable que Muko creyera también en el efecto, ¿no es cierto?, del tratamiento médico. Otra cosa que me llamó la atención en este vínculo materno-filial es que todo el tiempo la madre le está diciendo, tomaste la medicación, tomaste la medicación, tomaste la medicación, y siempre sí, mamá, con un enojo, una cosa de fastidio, donde por momentos a mí mientras miraba la serie medio que me enojaba, como que me rompía las pelotas, ¿no? Porque bueno, ya Sergi es lo bastante grande como para saber que tiene que tomar la medicación. Esta madre la trata como una nena, como si fuera tonta, como si no supiera cuidarse. Entonces eso me generaba como un cierto recelo. Curiosamente, como terapeuta familiar, muchas veces observo cómo hay sistemas familiares donde te encontrás con un hijo del tipo, si querés, rebelde o del tipo desafiante, pero un desafiante medio frustrado, ¿no es cierto? Porque Sergi es como que acata las órdenes de Muko, de quedarse ahí, de cuidar a mamá, de hacerse cargo del dolor. Por X causa decide hacer todo lo contrario de lo que la madre le dice. Esto yo lo noto mucho en las consultas con
con personas que tienen sobrepeso importante, en caso de obesidad, cómo afecta a la persona con sobrepeso que la familia le diga que no tiene que comer o que por qué come esto o cuánto tiene que comer y que lo estén observando. Y justamente por X causa, ¿no es cierto?, el efecto de las palabras de quien te quiere cuidar es todo lo contrario. Te dicen que te pongas linda y te pones fea, te dicen que te cuides con las comidas y comes el triple. Entonces como que hay mensajes que se están dando de tal manera que el efecto que tienen es totalmente distinto al que se busca. Y esto en la vida se ve mucho, ¿no? Donde te encontrás con una madre tan rompepelota que entonces haces todo lo contrario, al punto tal vez de hacerte daño. Entonces, ¿qué es lo que motiva a Sepsi a dejar la medicación? Que la mamá está insistiendo tanto, que realmente se encontró con un alivio, porque finalmente ella logra encontrar una pareja, logra como zafar, tal vez está harta de estar combatiendo la enfermedad. Y muchas veces también pasa, sobre todo con las personas que me han consultado ya en estado de metástasis, que hay como que hay una expectativa milagrosa. No siempre esta expectativa milagrosa tiene que ver con que se creen que van a tener una remisión completa, pero sí que van a empezar a sanar dolores o tristezas del árbol familiar. Entonces, hay acompañamiento, en el proceso terapéutico que uno va transitando con el consultante. Yo me acuerdo también haber atendido a alguien, personas con cáncer, que a lo largo de su vida en Argentina también se han visto muy salpicados por desapariciones, por muerte de gente del entorno, personas que hoy por ahí tienen, en general que tienen más de 60 años promedio, ¿no es cierto?, que les ha tocado ver o ser testigo de desapariciones de amigos o de familiares o amigos de la familia. Entonces, ¿qué pasa, no?, con estas huellas de injusticia, de arbitrariedad, de desapariciones, de asesinatos, y cómo esto puede ir afectando nuestra biología? Entonces, la serie está buena porque despierta en cada uno distinto tipo de resonancias, porque en su árbol hay secretos, hay vergüenzas, hay madres solteras, hay cáncer, hay ocultamientos, distinto tipo de cuestión que te están haciendo de espejo, y en tanto te hacen de espejo, te llevan a pensarte de tal o cual manera. Entonces, bueno, dado que mi misión en la vida es dar luz, más allá de acompañar en estos procesos terapéuticos para quien confía, ¿no?, en hacer algo distinto para aliviar el dolor del alma. Es decir, el alma viene con dolores que, como somos energía, cuando el árbol sufre algún tipo de bloqueo, de trauma transgeneracional, si el trauma uno lo sana en uno, en tanto somos energía, hay un efecto que es amplificador en nuestro entorno, porque lo que estamos moviendo es una energía que ha quedado estancada, a nivel físico, a nivel mental, a nivel emocional. Pero también hay bloqueos que tienen que ver con el bloqueo espiritual. También, entonces, cuando tenemos un cuadro de cáncer, hay
hay una pérdida de fe, hay como derrumbes espirituales o existenciales, en los cuales hay absoluta pérdida de sentido. Hay situaciones en los árboles donde una persona, no sé, tiene una vida tranquila, es una hija o hijo amado, cuidado, y de pronto, no sé, tenés un pariente que tuvo una enfermedad o un accidente y quedó postrado, entonces se te cambian los lugares y los sistemas familiares quedan en desorden. Cuando la red familiar es frágil, entonces es muy difícil que todos queden en su lugar, ¿no es cierto? Cuando tenés muertes inesperadas, hay trastornos adaptativos, porque el adaptarte a la nueva situación, como en el caso de Muko, que ahora está embarazada, está viuda, peleada con su mamá porque se había ido, la dejan en un estado de, y ahora, ¿no es cierto?, ¿para dónde voy? ¿Para dónde apunto? Entonces, cuando tenés un conflicto de dirección que no sabes para qué lado ir, para dónde apuntar, son cuestiones que afectan nuestras suprarrenales, todo lo que tiene que ver con conflictos de mamá, de separarnos de mamá, como en el caso de Sevgi, ¿no? Que tiene que quedarse con ella para cuidarla. Digamos, consideremos que es una madre que se ha dedicado, ¿no es cierto?, a ella. Entonces hay una lealtad familiar donde, bueno, si tu mamá se dedicó a vos después le tenés que devolver o tenés que ser mínimamente recíproca. ¿Hasta dónde, no es cierto?, son las creencias limitantes de cada una que te permiten hacer tal o cual cosa? Cuando el hijo es programado como ancla, no estamos hablando de que Muko era mala y entonces la ancló a la chica ahí con ella a cuidarla, a no poder desprenderse. Digamos, para que haya, digamos, esta posibilidad de romper, la madre es el primer objeto de amor de los niños y de las niñas. Entonces, inicialmente, cuando una mujer está embarazada y digamos, el niño se está gestando, hay una simbiosis madre-hijo a través de este momento que es el líquido amniótico. Cuando la criatura nace ya se instaura, ¿no es cierto?, una separación donde el niño ya nació. Pero a veces los proyectos de independencia, de autonomía, son como una especie de volver a nacer, son situaciones en las que te tienen que habilitar. Entonces, Sevgi pudo desarrollarse profesionalmente, sí, pudo crecer, sí, pudo tener una vida de alguna manera plena en algunos aspectos, en el aspecto profesional, en su desarrollo personal, sí. Entonces, algunas cosas se pueden y otras no, no es que te va mal en todo y que te quedas trabada. Esta madre también se la veía como una madre nutricia, ¿no es cierto? Las amigas de Sevgi iban y Muko siempre tenía esta cosa de nutrir. Llamativamente también le preparaba su comidita rica a Samán, hasta que se dio cuenta que había un secreto, que el tipo estaba por romper o llevarla no sé, a pasar una puerta, a cruzar un límite de algo que ella no podía. Y en este no poder también no solo lo denuncia, sino que deja de darle de comer. Entonces, también es algo que me llamó la atención, no solo la denuncia, ¿no?, sino cómo hasta tal momento te trato bien, te quiero, te acompaño, te cuido, pero, digamos, si me pones en peligro, ¿no es cierto?, me voy a defender. Y algo, ¿no es cierto?, se activó un sistema de alarma, de peligro, de alerta en Muko, que hizo que, bueno, que ella tomara
esta medida extrema. Fíjense también que hay situaciones de espejo, ¿no? Donde, bueno, Muco denuncia, pero también a Toprak lo denuncian, o sea, como que como los árboles muchas veces son espejos entre parejas, entre amigos, probablemente entre los que hoy están escuchando esta parte de mi análisis. Debe haber muchas cuestiones en las que por determinada situación estén resonando conmigo o con una tal o determinada mirada. Así que una de las cosas que me gustaría destacar en cuanto al tema de es la parte médica, ¿no? Porque también desde la mirada bioemocional les voy a hablar del hígado. ¿Se acuerdan que Sepsi empieza con un cáncer de hígado, previo a que luego se le expandiera y se le hiciera una metástasis? Y el hígado es el órgano más grande del cuerpo y tiene determinadas funciones, tiene funciones de almacenaje, de depurar, de metabolizar, es el laboratorio del cuerpo. Entonces, cuando se activa un conflicto de hígado, lo que tenemos que mirar biológicamente es que hay un conflicto de falta. Entonces, hay hambre, o sea que te falta alimento por hambre, te falta dinero y te falta familia. Es un conflicto de falta, es decir, hambre más dinero más familia. Ahí encontramos entonces lo que tiene que ver con los conflictos de herencia. Y lo que se activa es un miedo a no tener lo suficiente para comer. En el conflicto de carencia tenemos el cáncer, los nódulos. Muchas veces cuando estamos enfermos dejamos de trabajar, entramos de licencia, dejamos de generar dinero y ahí se activa también el miedo a morir de hambre. A veces estas situaciones de miedo a morir de hambre, las personas, por ejemplo, si yo trabajo en una fábrica y veo que hay un cartel de que van a despedir a 100 obreros y yo pienso que entre esos 100 me pueden despedir a mí, entonces a mí se me puede activar un conflicto de hígado por miedo a morir de hambre, porque para nuestro inconsciente, real o virtual, es lo mismo. Entonces el hígado también tiene una función que tiene que ver con limpiar, con filtrar. Si alguien siente que lo están intoxicando, por medicación que debe tomar, también puede aumentar la masa del hígado. Todo lo que tiene que ver con el hígado también tiene que ver con la fe, con los conflictos con la espiritualidad. Entonces el sentido biológico es que necesito fabricar mucho hígado para absorber el máximo del alimento. Entonces, el resentir de los conflictos del hígado son morirse de hambre. Mi familia me come el hígado. En la familia hay cuestiones de herencias. Puede ser que haya memorias en el transgeneracional de haber pasado hambre, de conflictos de herencia, incluso falta de afecto importante. Me acuerdo en una familia que había atendido, bueno, era una paciente consultante mujer, de una familia de España que en la época que su familia vivía en España estaba la ley de primogenitura, por la cual suponete que tu abuela tenía 10 hijos y de los cuales tenías un varón y tantas mujeres. Bueno, toda la herencia iba para el mayor o para el varón. Si la mayor era mujer, no importaba, iba siempre al primogénito varón. Y en esta familia en particular, el varón estaba casado con una determinada mujer, pero este varón, que es el heredero de todo y que de alguna manera va a hacerse cargo digamos que de proteger o de cuidar a sus hermanas o de seguir dándole un lugar para vivir,
El tipo se muere y la viuda, que le quedó todo para ella, decidió echar a la familia de mi consultante, ¡puf!, hasta lejos, lejos, y entonces se quedaron todos desposeídos. También recuerdo en esta familia que la paciente consultaba por un tema de dinero, que de los frutos que daba el árbol, no me acuerdo si eran manzanas o naranjas o qué había, pero solamente las mujeres podían comer los frutos que estaban caídos en el piso, los frutos, los mejores frutos, los maduros, los que se bajaban del árbol, esos eran para el varón, entonces no estaban habilitados. Para Jacques Martel, en su diccionario, él plantea que el hígado es la sede de la crítica, así que toda persona hipercrítica, criticona, que anda enjuiciando, que mire cómo anda su hígado y cuáles son todas las situaciones, ¿no?, que no puede muchas veces digerir. Para Louise Hay, la causa probable, ¿no es cierto?, de todos los temas del hígado tiene que ver con la sede de la rabia y de las acciones primitivas. Hay un hábito de quejarse y la justificación de las críticas como para engañarse, para sentirse mal. Entonces hay que intentar buscar un nuevo modelo mental de amor, de paz, alegría, y eso es todo lo que conozco. Escojo vivir en el espacio abierto de mi corazón. Busco el amor y lo encuentro en todas partes. Fíjense que hay una primer remisión en Sebji cuando logra integrar a este padre, cuando el padre de alguna manera le está dando la bendición, hijita, hace tu vida, la forma de honrarme es que seas feliz, es que formes pareja, es que vos puedas, no sé, desplegar tu potencial de brillar, de estar en la vida. Louise Hay también habla de reacciones viscerales, que el hígado es el centro del poder intuitivo, y el nuevo modelo mental ahí es que confío en mi voz interior, soy un ser fuerte, sabio y poderoso. Cuando tenemos entonces temas de hígado tenemos bloqueo físico, algunos de los problemas del hígado pueden ser abscesos, cálculos biliares, cirrosis, crisis hepática, hepatitis, ictericia, tumores. Muchas veces las situaciones de ictericia o colestasis gestacional son situaciones de hígado que se activan propiamente en el embarazo, que a veces las mujeres tienen dificultades para reconocer y para darse cuenta. Hay bloqueos emocionales. Los problemas de hígado se manifiestan cuando la persona hace demasiado, cuando se preocupa por todo lo que sucede a su alrededor en lugar de digerirlo bien, es decir, de adaptarse a los acontecimientos. Tiene miedo de las consecuencias, sobre todo de fallar en algo. Esta dificultad de adaptación a una situación nueva le hace sentir mucho enojo y descontento. Estos problemas también indican una actitud depresiva, aun cuando sea inconsciente. En metafísica, el hígado es el lugar del enojo reprimido. La persona afectada por problemas hepáticos suele ser del tipo que no se ofende porque se siente indefensa e incompetente ante las ofensas. Se muestra en desacuerdo con los que se ofenden, sobre todo con aquellos que pierden el control, porque ella se esfuerza mucho para no demostrar nada. Siente amargura y tristeza, y cuando lleva ya mucho tiempo reprimiéndose, en lugar de sufrir un ataque de enojo y desahogarse, sufre una crisis hepática. Entonces, pensemos, ¿no es cierto?, este útero en el cual Sebji fue gestada. ¿Qué podría haber, además de amargura, tristeza y enojo? Por eso digo que en esto de las
memorias transgeneracionales, no hay buenos y malos, el cuerpo siente, las hormonas se activan y esto va también de la mano, ¿no es cierto?, con que se empieza a generar el cortisol, que es la hormona del estrés. Las personas con cáncer, incluso cuando se hayan recuperado, cada vez que tienen que volver a hacer la revisión, no sé, pongámosle anual o cada el tiempo que les indican, esto les marca fuertes picos de estrés, donde muchas veces se reactualiza, ¿no es cierto?, este shock biológico que sufrieron cuando se enteraron que tenían este diagnóstico de mala prensa. ¿Cuál es el bloqueo mental en el caso del hígado? Debido a que el hígado tiene una función vital en la coordinación de las diferentes funciones del cuerpo humano, un problema en este órgano indica que te estás olvidando de coordinar bien lo que sucede en tu vida. En lugar de adaptarte a los acontecimientos y a las personas, los juzgás, querés cambiarlos y te bloqueás internamente al poner demasiada atención a lo que ocurre en tu mente. Cada enojo interno es una indicación de que te olvidás de ponerte en el lugar del otro y de que querés tener razón. Por lo tanto, te sentís ofendido u ofendida con facilidad. Tu hígado te indica que debes dedicar tiempo a acomodar dentro tuyo qué pasa a tu alrededor antes de sacar conclusiones con demasiada rapidez. También te dice que tenés todo lo necesario para defenderte. ¿Qué pasa entonces en el caso del cáncer? Todos los cánceres tienen un conflicto de identidad. ¿Qué es lo que no quiere ver? ¿Qué es lo que no quiere ver? Morir, vejez, trabajo. Hay un resentir que es no soy quien quiero ser, con varios conflictos programantes y un desencadenante. Los enfermos de cáncer suelen ser personas que mantienen algún tipo de resentimiento de larga duración o problemas emocionales pendientes con el pasado que los hacen sentirse profundamente heridos. El cáncer es una enfermedad causada por un profundo resentimiento contenido durante muchísimo tiempo, hasta que literalmente va carcomiendo el cuerpo. En la infancia sucede algo que destruye nuestro sentimiento de confianza. Esta es una experiencia que jamás se olvida y el individuo vive compadeciéndose de sí mismo, se le hace difícil cultivar y mantener durante mucho tiempo relaciones significativas. Hay un sentimiento de desesperanza, desvalimiento y de pérdida que se adueña de nuestro pensamiento, y nada nos cuesta culpar a otros de todos nuestros problemas. La gente que tiene cáncer además es muy autocrítica. Para mí la clave de la curación del cáncer está en amarse y en aceptarse. En el cáncer hay una rabia que te consume y hay entonces un deseo de autodestrucción. La energía vital no nutre el chakra base al ser bloqueada por sentimientos de remordimiento, miedo, rabia intensa, proveniente de temas arraigados relacionados con el ego y que no han sido perdonados. Cuando el perdón entonces sea total, va a ocurrir la sanación. Ahora les voy a hablar un poco de qué plantea Luisa Borbó del cáncer. Ella habla a nivel físico. El cáncer representa al mismo tiempo una alteración en la célula y una desviación considerable del mecanismo de reproducción de todo un grupo celular. Hay un bloqueo emocional porque esta enfermedad se manifiesta en una persona que sufrió una herida grave en su infancia de uno de los padres o de los dos y tuvo que vivirla en aislamiento. Las heridas emocionales importantes que pueden causar enfermedades graves
son el rechazo, el abandono, humillación, traición o injusticia. Entonces habría que preguntarse si en el caso de Sevgi, ¿no es cierto?, estamos hablando de que estas 5 heridas están activadas, ¿no es cierto?, aunque algunas pareciera que tienen mayor o menor peso. Algunas personas entonces pueden haber sufrido varias de estas heridas durante su infancia. En general, la persona que padece de cáncer es del tipo que desea vivir en el amor, amor que rechazó por completo al albergar durante mucho tiempo ira, resentimiento u odio hacia uno de sus padres. Muchos rechazan incluso a Dios por lo que vivieron o viven, o Dios, o esa chispa de luz, esa chispa divina que vive en el corazón de todos, llamémoslo como quieran, ¿no es cierto? Hay una pérdida de fe. Estos sentimientos no reconocidos se acumulan y aumentan cada vez que algún incidente revive esa vieja herida. Un día cuando la persona llega a su límite emocional, todo estalla en su interior y entonces aparece el cáncer. Se puede manifestar después de que la persona haya resuelto el conflicto o bien durante el bloqueo. Hay un bloqueo mental, porque si tenés cáncer es importante que reconozcas que de niño o niña sufriste y que te permita ser humano, es decir, darte el derecho de rechazar a uno de tus progenitores o a los dos. El hecho de sufrir heridas en soledad es lo que crea la mayoría de los problemas. Es posible que creas que si te liberas de ellos serás más libre. Por el contrario, la necesidad más grande de tu alma y de tu corazón es acercarte al amor verdadero y el medio por excelencia para eso es el perdón. No olvides que perdonar no solo quiere decir no rechazar a los demás. La dificultad más grande de la persona con cáncer es perdonarse a sí misma por haber albergado esos pensamientos de odio o esas ideas de venganza, aun cuando fueran inconscientes. Perdonar también al niño o a la niña que vive en ti, que vivió en silencio, que sintió rabia y rencor, sin tener quien lo apoyara, quien lo entendiera. Deja de pensar que el hecho de rechazar a otra persona significa ser malo, no es maldad, tiene que ver con ser humano. Y estas son más o menos las cosas que a mí me generó, digamos, como para como para el vivo de hoy, contarles un poco lo vincular y el aspecto de la enfermedad. Muchas personas bueno, muchas no, pero dos han hablado del tema de que no han logrado entender qué es lo que sucedió. Para mí, digamos, el hecho de por qué le dice en el momento de su casamiento este secreto, es un misterio, es algo que todavía estoy pensando y esto es algo que, bueno, que me hace como volver a ver la serie y repensarlo. Pero les voy a hablar del tema del desmayo desde dos miradas. Una es la bioemocional, donde dice, digamos, el diccionario de Jacques Martel que el desmayo o el desvanecimiento tiene que ver con un deseo de huir de una situación o una persona cuando tengo la sensación de que esto evoluciona demasiado rápido. Luis Hay habla de una causa probable que tiene que ver con el miedo, con la incapacidad para afrontar una situación. Hay un apagón de la conciencia, entonces habría que hacer un nuevo modelo mental. Tengo el poder, la fuerza y el conocimiento para afrontarlo todo en la vida. Para Lisa Bourbeau hay un bloqueo físico y ella dice que un desmayo es la pérdida de conocimiento que suele ser de aparición brusca y de corta duración. Hay un bloqueo emocional porque el desmayo es una forma de huida para la persona que no quiere enfrentar una situación determinada.
Cuando dicha situación dura un cierto tiempo, digamos, esa situación dura un cierto tiempo hasta el punto de desanimar y angustiar tanto a la persona que se siente impotente para cambiarla, entonces el desmayo es una forma de huida, me desplomo y desaparezco. Y hay un bloqueo mental, el mensaje que te manda tu cuerpo es que quieres seguir involucrado en esa situación, aun cuando sea necesario que adoptes una percepción diferente de la misma. En lugar de alimentar tus temores, te ayudaría a hablar de lo que sentís y buscar ayuda para ver la situación de otro modo. Tu forma de pensar es la que se dice, no puedo hacerle frente. Y ahí es donde se te activa la huida. No puedo más con esto, no puedo hacerle frente a esta situación. Esta situación se presenta para ayudarte a evolucionar. Entonces debes tomar más conciencia de lo que puede enseñarte en lugar de hacer todo lo contrario, es decir, de volverte más inconsciente desmayándote. Ha llegado el momento de que te vuelvas a contactar o a conectar con tu fuerza interior. Otra de las cosas que a mí se me ocurrió cuando se produce este desmayo es que a Sebji me dio la impresión, esto es personal, acá no hay ningún material, ¿no?, donde yo lo pueda fundamentar más allá de mi resonancia, que tiene que ver con esta sensación de que se te vino el alma al piso. Y esto de que se te viene el alma al piso es como un episodio cuando vos tenés una sorpresa, es una expresión sinónima, ahora estoy leyendo, de caer en un estado de total abatimiento repentino por sufrir una fuerte decepción ante algo que no se correspondía con lo que esperaba o creía. Entonces, mi hipótesis es que hay una gran desilusión, porque bueno, de alguna manera, ¿quién soy? ¿No es cierto? Se dice Sebji, viví equivocada toda la vida, pensando algo que no era, que soy alguien que no era, descubro que me han mentido toda la vida y esto probablemente hace que se desvanezca, ¿no es cierto? El sistema colapsa y bueno, por supuesto que acá en la serie, en la ficción, hay una intención de que uno se dé cuenta de que ella abandonó la toma de la medicación, de que el cáncer volvió, de que la enfermedad recrudeció, pero yo creo que también hay un impacto muy fuerte, ¿no? Porque o sea, es alguien que decide desafiar el mandato de mamá. Mamá me dice que no me puedo casar, que este tipo es poco para mí, la estoy traicionando. Entonces hay un conflicto de lealtades, una lealtad familiar donde, bueno, para que la mamá la siga queriendo, ella no debe desobedecer las órdenes y ella está desafiando lo que de alguna manera, digamos, el destino, lo que sería el destino de ella, no poder casarse. Entonces hay múltiples lecturas donde cada uno pueda pensar, no hay una sola verdad, hay múltiples verdades que tienen que ver con las resonancias y con lo que le pasa un poco a cada uno. Así que acá más o menos quiero ir finalizando, les cuento qué contenidos creo, ¿no? Por dónde, qué es lo que a las personas hoy les puede llegar, de qué manera uno puede transmitir luz, sobre todo con aquellos que no quieren hacer un proceso de consulta, pero sí se dieron cuenta a partir de esta serie que hay una influencia de los traumas familiares, que la historia de lo que han vivido los que vivieron antes que nosotros nos atraviesan. Y esto entonces es una invitación a que vayan pensando. La idea es que yo misma estoy ahora
como gestando esta idea de hacer como grupos de reflexión de lo que sería una serie de debate e ir poniendo el énfasis en algún personaje o en otro o en alguna determinada temática. La idea es que van a ser grupos con posibilidad va a ser por Zoom, con posibilidad de hacer determinadas preguntas, de ir a salas chicas, que las personas puedan expresarse, hablar entre sí, e ir viendo de qué manera esto puede de alguna manera colaborar en elevar el nivel de energía vibratoria en este proceso de crear conciencia y expandir luz para que todos vivamos un poco mejor. Así que bueno, estoy acá desafiándome a mí a crear nuevos contenidos a partir de que te dicen que bueno, que tantas personas lo están escuchando, que esto está de alguna manera, que las personas se puedan repensar. Qué linda propuesta, bueno, gracias. A mí también me parece una linda propuesta, me parece como gratificante, porque en la medida que yo los puedo guiar en esto de pensarse distintos, ustedes son mis espejos y yo misma me puedo pensar e ir continuando mi propia sanación. A veces uno va sanando en la medida que va hablando, porque todo esto se trata de hacer consciente lo inconsciente, y cuando nosotros sacamos la mugre que hay debajo de la alfombra y vamos abriendo y ahí vamos reaprendiendo, digamos, el peso de los secretos, el peso de los traumas, el peso de determinadas cosas que nos fueron pasando, y bueno, y cómo cómo cada uno llega a ser quien es, ¿no es cierto? ¿Cuáles son los anclajes que tenemos para quedar atrapados en determinada situación? Las personas no tenemos las enfermedades que queremos, tenemos las enfermedades que podemos, porque tenemos tenemos muchos programas inconscientes que se van descargando, ¿no es cierto? El drive de muchas cosas es la abuela materna, porque cuando mamá estaba embarazada de mí, el óvulo del que yo nací ya estaba en el vientre de la abuela, que a su vez había estado en el vientre de la bisabuela. O sea que imaginemos cuántas personas tuvieron que existir en nuestros árboles para que nosotros lleguemos a ser quienes somos. Había una parte que Samán le dice a Sergi: ¿sos capaz de agradecer a tu cáncer? No, yo me lo quiero sacar de encima, quiero sacarme esta enfermedad, ¿no? Como esta maldición. Y el mensaje de luz es que los síntomas vienen a darnos una determinada información. Yo estudié en la escuela Humano Puente y Pablo Almazán, que es el creador, habla de la informedad, es decir, que el síntoma nos viene a dar una información, que hacer consciente lo inconsciente y ver en qué momento el síntoma se programó, se estructuró, se desencadenó, es lo que va a dar como resultado un proceso de sanación. ¿Sanar qué? Los dolores del alma. Así que muchas gracias a todos por acompañarme. Los invito a comentar, a compartir, y a quien quiera colaborar, y seguiré con las transmisiones haciendo el enfoque probablemente ahora en otro personaje que lo estoy armando. Así que gracias por acompañarme.